Vamos con la solución de este ejercicio número 1. Tenemos que demostrar que este ángulo AEC que se forma entre estos vértices viene siendo igual al promedio entre el ángulo AOC, que lo voy a marcar aquí, y el ángulo BOD, que es este ángulo de acá. Entonces, para resolver este ejercicio, lo que tenemos que hacer es fijarnos en un triángulo en particular. Entonces, vamos a notar el triángulo ADE. Vamos a marcarlo para que nos demos cuenta de qué es lo que ocurre con este triángulo AED o ADE. ¿Ya? No podemos decir que es un triángulo isósceles porque no pasamos por el centro, ¿cierto? No estamos pasando por el centro y por lo tanto no tenemos el radio. Pero no nos fijemos tanto en eso, sino que vamos a tratar de calcularle a este triángulo los ángulos de este lado. Vamos a tratar de calcular este ángulo y este ángulo de aquí. Entonces vamos a llamar a este ángulo el ángulo X y este ángulo de acá va a ser el ángulo Y. Y con ello vamos a poder obtener este ángulo de aquí arriba, ¿cierto? Que va a ser 180 menos X menos Y, que viene siendo, dado que estos ángulos son opuestos por el vértice, vendría siendo este ángulo de acá, ¿ya? O más bien, sumado al ángulo AEC, completan los 180 grados. Ya, pero concentrémonos primero en encontrar los ángulos em, X e Y. Fijémonos que el ángulo X es un ángulo inscrito cuyo ángulo del centro asociado es el ángulo BOD. Por lo tanto, podemos decir que X es igual al ángulo BOD partido por 2, ¿cierto? Luego, también tenemos que Y es es un ángulo inscrito también y su ángulo del centro es el ángulo AEC. Entonces podemos decir que Y es igual a AEC partido por 2. ¿Ya? O que 2Y es igual al ángulo AEC. ¿Ya? Por lo tanto, lo que nosotros tenemos es que el ángulo AED va a ser igual a 180 menos la suma de estos dos ángulos, ¿cierto? Un medio del ángulo BOD más el ángulo AEC. ¿Ya? Eh, perdón, este no es el ángulo AEC. Vamos a volver aquí. El ángulo I es el ángulo AOC. Ángulo AOC partido por 2. Ya vamos a devolvernos un poco en la demostración. Entonces, el ángulo I es un ángulo inscrito cuyo ángulo del centro es el ángulo AOC. ¿Ya? Tenemos que tener el centro ahí graficado. O sea, tenemos que tener el centro ahí en este ángulo. Ahora sí, vamos a escribir el ángulo AED. Va a ser entonces igual a 180 menos un medio del ángulo BOD más el ángulo AOC. ¿Cierto? 180 menos la suma de los otros dos ángulos que vendrían siendo esto. Todo acá vendría siendo X más Y. Pero si nos fijamos en el ángulo AEC, el ángulo AEC es igual a 180 menos el ángulo AED. Por lo tanto, esto vendría siendo 180 menos 180 más un medio del ángulo BOD más el ángulo AOC. Y por lo tanto, el ángulo AEC quedaría siendo un medio del ángulo BOD más el ángulo AOC. Con esto queda demostrada la proposición que teníamos aquí en un principio.